soy Luis Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Pares y Álvarez, y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast Ingeniería para Líderes. Hoy conversaremos sobre la ley del cobre, pero antes de entrar en materia me gustaría presentar a nuestros invitados. Profesor titular del Departamento de Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica, director del programa de Magíster para Líderes de la Minería, miembro del Comité de Precios del Cobre del Ministerio de Hacienda, Gustavo Lagos, muy bienvenido. No sé si me faltó algún título, porque por Dios que es largo tu carrera. No, no falta ninguno. Damos la bienvenida a nuestro gerente de desarrollo minero, José Miguel Ortiz, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en temas relacionados con la ingeniería, es ingeniero metalúrgico y antes de estar en Pares y Álvarez trabajó en diversos cargos en Codelco. Muchas gracias, José Miguel, por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, entonces, para empezar a hablar del tema, como les contaba en un principio, la idea es hablar sobre la baja de la ley del cobre y qué estamos haciendo como país al respecto sobre este tema. José Miguel, ¿por qué se habla que la ley de cobre de los yacimientos chilenos cae y que esto impactaría negativamente en los costos de la empresa minera? Bueno, María Luisa, mira, nosotros que estamos un poquito, tenemos mucha experiencia, por así decirlo, podemos contar esta historia. Yo, tempranamente en los 80, me tocó visitar algunos yacimientos y trabajar en algunos de ellos. Partíamos con leyes de 1.2, 1.3, en algunos casos, en algunos otros yacimientos, la ley era bastante superior, incluso 2%. Hoy día, sin embargo, las leyes bordean el 0,7 y algunos yacimientos ya operan con 0,3% de cobre total. Esta baja de 20-30% en ley de cobre significa básicamente que para producir la misma cantidad de cobre fino hay que explotar más, si es que tu deseo es mantener las producciones, ¿no? Que normalmente es así. Por lo tanto, eso significa que la mina va a tener que extraer más mineral, que lo más probable que tenga que la concentradora tenga que producir más, tenga que tratar más mineral. Que en algunos casos esos minerales ya no son tan nobles como los que encontrabas al inicio, sino que son más complejos, requieren más liberación o requieren un tratamiento especial en la flotación, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto significa, en resumen, que vas a usar más petróleo, vas a usar más energía en combinación, en chancado, vas a usar más agua eventualmente si es que tienes problemas con algunos tipos de mineral. Entonces, esto es una mala noticia, pero lamentablemente es así el mundo de los yacimientos mineros. Se agotan. La mayoría de los yacimientos mineros son de antigua data, ¿no? Chuquicamata ya tiene más de 100 años. Lo mismo Teniente. BHP tiene yacimientos más nobles, pero se ha agotado incluso su ley. Hoy día está trabajando con leyes de 1, incluso bajo 0,9, bajo 0,8. Así que, bueno, la industria en general en Chile ha tenido que luchar con esta baja de leyes de cobre y aumentos de costo, por supuesto. ¿Qué opinas tú, Gustavo? Porque lo que estoy escuchando es que al final se está encareciendo el proceso. ¿Y cómo están nuestros vecinos al respecto? Perú es un país más bien joven en términos de minería. ¿Cómo nos afecta a nosotros considerando que Chile es el principal productor de cobre en el mundo? ¿Y qué estamos haciendo para, de alguna manera, mantener esta posición? Bueno, efectivamente, como decía José Miguel, lo que ocurre con la ley es que en la medida que se profundizan los yacimientos, normalmente hay una reducción de la concentración de cobre en la roca, ¿ya? Y eso significa obviamente que hay que gastar más, cuesta más caro tratar ese cobre porque hay que procesar más roca, básicamente. Entonces, es un problema mundial, no es un problema chileno, pero en los últimos 30 o 40 años, las leyes de Chile han estado bajando más rápidamente que las leyes promedio del resto del mundo. Y en este momento, las leyes de Chile deben estar por ahí con las leyes promedio del mundo, tal vez un poquito más alto aún, ¿ya?
Estoy hablando de la ley promedio. Estamos contando los grandes yacimientos, Escondida, Chuquicamata subterráneo, Teniente, Coyahuasi, además de los chicos, ¿ya? Entonces, hay bastante variación entre las leyes de algunos de estos yacimientos. Como dijo José Miguel, hay yacimientos que todavía tienen leyes de 0,9, son muy pocos, y hay yacimientos que tienen leyes de 0,3%. ¿Ya? 0,3% de la roca es cobre. Eso es muy poco. ¿Ya? Entonces, obviamente que esto influye en la competitividad, en el costo de extracción. ¿Cómo está el resto del mundo? Bueno, el resto del mundo ha reducido su ley de cobre más lentamente que Chile en los últimos 40 años, porque partieron de un punto mucho más bajo. ¿Ya? Chile tenía leyes privilegiadas respecto al mundo hace 30 o 40 años y por supuesto que estaba entre los países que tenían menores costos en el mundo. Hoy no es así. Hoy Chile está ubicado, digamos, como promedio en, entre los tres cuartos menos competitivos del mundo, ¿ya? Sin perjuicio que hay algunos yacimientos que todavía son muy competitivos, ¿ya? Entonces, esa es la situación con los yacimientos existentes. Ahora, los yacimientos nuevos, Chile está peor que el resto del mundo en términos de ley, ¿ya? Y ello significa que obviamente es un dato negativo a la hora de calcular los costos de operación de esos yacimientos, ¿ya? Y también de construcción, porque vamos a necesitar plantas concentradoras más grandes, ¿no es cierto? Y más inversión de capital y por supuesto costos de operación que también son superiores. Perdona, Gustavo, esos yacimientos todavía no están operando entonces. Hay algunos yacimientos nuevos que no están operando, pero son pocos. Ese es el otro tema. Chile tiene pocos yacimientos nuevos. O sea, los últimos dos yacimientos nuevos que podrían llamarse nuevos son los de Spence y Quebrada Blanca, que en realidad no son nuevos porque ya se explotó la capa superior, que eran óxidos, y ahora se están explotando las capas inferiores, que son sulfuros. Es como hablar del aceite y el agua. El tratamiento es totalmente distinto, pero las reservas también son distintas, ¿ya? Las reservas de los yacimientos de sulfuros que están más abajo son muchísimo mayores que los yacimientos que están cerca de la superficie, un óxido, ¿ya? Por lo tanto, las reservas son muy grandes, alcanzan para muchos, muchos años más. José Miguel, considerando que, por ejemplo, la electromovilidad y las energías renovables van a demandar mucho cobre, ¿qué estamos haciendo en Chile para extender la vida útil de los yacimientos? En términos de, me imagino que hay que transformar las plantas o hacer algo así para extender la vida útil y usar lo que hablaba recién Gustavo, que son las reservas. Bueno, efectivamente la demanda va a subir por varios factores, entre eso la urbanización, ¿cierto? Sigue presionando fuerte el mercado, se espera un crecimiento de alrededor de unas 5 millones de toneladas de cobre fino más de aquí al 2030, ¿no? Hoy día estamos en los 25, 26, creo, por ahí estamos las últimas cifras que vi. Y ese cobre fino tiene que ver con eso, tiene que ver con la urbanización de grandes poblaciones que se van a requerir, nuevas ciudades, y también la electromovilidad. Bueno, como tú sabes, los motores eléctricos de estos automóviles requieren mucho cobre, requieren conducir esa energía, por lo tanto hay una demanda de cobre interesante. ¿Cómo nos estamos organizando en el mercado minero para solventar esa demanda adicional? Es poco clara para mí, ¿eh? Efectivamente es poco yacimiento nuevo. En perspectiva, hay algunas expansiones, BHP, ¿cierto? AMSA tiene algunas expansiones para mantener producción, lo mismo choque subterráneo, RT fase 2, son básicamente para mantener una producción de cobre fino que tenían hasta este minuto. Muchas de estas operaciones transitan entre óxido y RT, por ejemplo, transitan entre óxidos y sulfuros, lo que decía el profesor, ¿no? Pero eso es básicamente mantención de la producción. Yo no veo expansiones muy significativas
salvo QB2, ¿no? Salvo Tech, que es probable que tenga aumento de producción significativo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tiene que hacer la industria minera chilena es mejorar los niveles de extracción, optimizar, eficientar algunos parámetros que son súper críticos para mantener la competitividad, ¿no? Y seguir producción. Por ejemplo, los costos, decíamos recién que esta baja de leyes empeoró los costos de operación. Nosotros estamos hoy día como industria en el tercer, cuarto cuartil de costos de la industria, y con leyes, como dice, todavía superiores al mercado mundial. Sin embargo, no hemos podido mejorar la curva de costos. No, estamos sobre los 250 centavos de dólar la libra, ¿cierto? Hoy día el cash cost en la media. Significa eso que tenemos una buena oportunidad para disminuir costos, mejorar eficiencia en el consumo de energía, que son muy demandantes en energía, mejorar la eficiencia en el consumo de petróleo, ¿cierto? Las flotas de los rajos son muy intensivamente consumidores de petróleo. Por lo tanto, ahí hay mucho que desarrollar. Sin duda que mantener a Chile como competidor en el mercado de oferta del cobre tiene que ver con la exploración, ¿no? Eso no hay que soltarlo bajo ningún punto de vista, eso es lo principal. Hay que seguir explorando, seguir desarrollando yacimientos. Pero necesariamente eso tiene que ir apareado con mejorar la sostenibilidad de las actuales operaciones, mejorar los costos necesariamente, ¿cierto? Sobre todo mejorando el uso eficiente del agua, ¿cierto? Todavía hay operaciones que mantienen make-up de aguas altísimos, ¿cierto? Y con el rendimiento del agua desalada y aguas de mar, digamos, esos costos que antiguamente se tenían para operar con agua de cordillera van a incrementar 10 veces, digamos, ese costo. Por lo tanto, hay necesariamente un requerimiento de mejora de costos en el uso de agua, eficientar los procesos para mejorar la recuperación de agua. Eso es un tema sumamente crítico. Lo mismo la energía, como decía antes, ¿no? Oye, Gustavo, y de acuerdo a tu experiencia, entonces, ¿dónde crees que debería estar focalizada, por ejemplo, la inversión en la industria del cobre, pensando en todo lo que hemos conversado? Yo pienso que sin perjuicio que haya más exploración y haya algunos esfuerzos por lograr eso, este, y que haya descubrimientos, ya nuestra industria es muy grande, entonces tenemos que hacer algunos esfuerzos para hacerla más eficiente, más competitiva. Y hay dos aspectos que yo creo que se pueden mejorar, que es fundamental mejorar, sin los cuales no vamos a poder remontar de las malas cifras que tenemos en este momento, ¿ya? Uno es la productividad, ¿ya? La productividad en Chile es bastante baja. La productividad laboral y la productividad general es bastante baja. La productividad laboral es baja por temas, a mi juicio, que son culturales, porque nosotros nos hemos ocupado de que haya cada vez más regulaciones y normativas dentro de las empresas, hechas muchas veces por las empresas o por las asociaciones de empresas, no por el gobierno, que nos han ido limitando en la productividad, ¿ya? O sea, la flexibilidad en el trabajo por parte de los trabajadores y de los profesionales es bastante rígida en Chile en comparación con otros países. Nosotros podemos mejorar la productividad y yo creo que el gobierno debería colaborar en este esfuerzo. La industria debería poner un foco en ese esfuerzo. Y el segundo tema es la energía, obviamente, porque todos estos problemas que están ocurriendo con las energías renovables, las lluvias, la falta de lluvia, etcétera, ¿no es cierto?, en los últimos años, ha significado una volatilidad muy alta para el costo de la energía, ¿ya? Nosotros deberíamos estar en torno a costos que sean competitivos mundialmente y en particular con nuestros vecinos. Y eso significa estar mucho más abajo de lo que estamos en este momento, ¿ya? Entonces hay que construir la infraestructura necesaria para que la industria sea más competitiva en este sentido. No basta con tener energías renovables.
hay que tener la transmisión necesaria y el respaldo necesario, ¿no es cierto?, para que la forma como se calcula el costo de la energía, ¿no es cierto?, sea menos volátil y mucho más bajo en el futuro. Yo creo que si nosotros logramos meterle el diente a esos dos aspectos, podemos pasar de ser el 75% menos competitivo a, digamos, el 30 o 40% más competitivo, ¿ya? En un plazo de 5 años. Así de rápido. Sí, esto puede ser rápido, no puede ser en un año. Y no quisiera poner 10 años porque 10 años es mucho. En 10 años pasan muchas cosas. ¿Ah? Entonces, no, que esto tiene que ser una meta de corto plazo. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Y lo segundo es que hay algunos proyectos de no le llamamos de expansión, pero sí de recuperación de la capacidad de mina, ¿no es cierto? Escondida, por ejemplo, acaba de anunciar que van a invertir cerca de 10.000 millones de dólares en, en lograr justamente eso, mediante la construcción de una nueva concentradora. ¿Ya? Eh, Chuquicamata Subterráneo tiene que lograr sus parámetros originales, ¿no es cierto?, de producción. Está muy por bajo eso, ¿ya? Y yo espero que el nuevo presidente ejecutivo pueda darnos luces de cuándo se va a llegar a esos números, etcétera. Lo mismo con Ministro Ale, ¿ya?, que ha tenido problemas de roca muy importantes y que es preocupante, digamos, saber a ciencia cierta, una proyección verdadera de cuál va a ser su recuperación. Todos estos factores que existen en esta minería actual, que es una minería de gran tamaño y de gran complejidad, ¿ya?, tienen que ser resueltos en forma adecuada con la ingeniería que tenemos en Chile, ¿ya? Y ese es un reto mayor. ¿Por qué no creen ustedes que no, o yo no he escuchado que el foco esté ahí? Puesto, por ejemplo, en la energía, que es un tema que en realidad no es tan complejo de resolver como si la productividad, porque como dice Gustavo, hay un tema cultural en Chile, en todos los ámbitos de las industrias, del trabajo, en donde generalmente aparecemos entre los países menos productivos en el mundo, pero a diferencia del tema de la energía, es un tema que es cosa de juntar al directorio, me imagino yo, ponerse de acuerdo y decir, hay que invertir en esto y hagámoslo. O no es tan fácil. No, no es tan fácil porque hay intereses que son contrapuestos. Eh, y yo no soy experto en energía, pero el hecho de que no hayamos sido capaces de resolver esto es una muestra de la complejidad que tiene el problema. ¿Ah? Porque digamos, el gobierno anterior tampoco fue capaz de prever esto. Y este gobierno no ha sido capaz de, eh, hasta ahora, ¿no es cierto?, de ponerle el diente para que se resuelva el problema. O sea, está poniéndole el diente, pero hay que resolverlo. Y nosotros en Chile nos demoramos mucho para hacer las cosas. Nuestros procedimientos ambientales para hacer cualquier cosa son terribles y eso afecta a la productividad, ¿ya? Sin ninguna duda. Entonces tenemos obstáculos institucionales que son también culturales, muy difíciles de cambiar, ¿ya? Eh, y bueno, mi receta es que hay que romper algunos huevos. ¿Qué opinas tú, José Miguel? Sí, claramente, mira, efectivamente el tema de la energía en, en minería es un tema de mucha relevancia. Eh, yo creo que la estructura de costo de las empresas hoy día debe ser 20-30% del costo, digamos, ¿sí? Si no me equivoco. Hoy día, y con la incorporación de la desalación, eso subió aún más, ¿cierto? Porque el agua tiene que transportarla por tuberías con bombas que usan energía, ¿no? Entonces, eh, mejorar la competitividad de los precios de la energía en Chile es ya un problema que se ha tomado con fuerza desde los últimos 10 años, diría yo, ¿no? Con la incorporación de energías renovables no convencionales a la matriz, eso en algo ha mejorado
en los 2010 aproximadamente comprábamos energía a $120 el monómico, el kilowatt hora, el megawatt hora. Hoy día es posible llegar a precios a lo mejor cerca del 80 en largo plazo, con una buena negociación, pero eso aún es poco. O sea, mira, el competidor más cercano que tenemos aquí en producción, Perú, tiene $60, $50 el monómico. Esa es la realidad. Y nosotros pudiendo hacer cosas mucho mejores, ¿no? Disponiendo de esa energía renovable no convencional en forma más barata, digamos. Eso es lo que hay detrás de este negocio, digamos. Efectivamente hay fuerzas que impiden avanzar más rápido, pero vamos, yo diría que el mercado, la minería está presionando para que eso se solucione, porque es un gran obstáculo para mejorar la competitividad de las operaciones. Yo diría, José Miguel, que a lo mejor la meta, ¿no es cierto?, es en cuanto a costo de energía, puede estar perfectamente en $50 por megawatt hora, incluso menos. En el futuro, cuando haya más energía renovable, con todos los sistemas bien pensados. O sea, Chile puede estar compitiendo ahí, compitiendo bien, con todo, con cualquiera. En productividad, pucha que estamos lejos. Es mucho más difícil. Ese es un tema muy complejo. Fíjate que las fundiciones y las refinerías, ¿cierto?, que son el gran problema hoy día en Chile. Teníamos 7, ya nos quedan 6. El último cierre de ventana, razonable cierre, digamos, tiene que ver con la pérdida competitiva y la productividad. Fíjate que los TC, las tasas de fusión, los precios de cuánto cuesta fundir en Chile, estamos bordeando los $240, $260 por tonelada de concentrado. En China eso no supera los 60, los 50, incluso hoy día hay mercados más baratos todavía. Y con tecnologías mucho más limpias, digamos, que las nuestras. Entonces, el tema de la productividad nuestra es un tema que cruza las personas, ¿cierto? Claramente, pero también las tecnologías. Las tecnologías nuestras en este sector están, yo diría, en el grueso, en el 80-20 de esta industria de la fundición refinería, están obsoletas. Ahí están. Y ahí hay que meter mucha inversión que tiene baja rentabilidad, en comillas. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo para ahí, diría yo. El Estado a lo mejor va a tener que incorporar con más fuerza en esto, porque estamos perdiendo cartera, estamos vendiendo mucho concentrado. Sobre el 60% de la producción hoy día se está vendiendo con concentrado, en vez de vender cátodos, ¿no? En vez de vender cobre refinado en última instancia. Entonces, tenemos mucho que hacer. En minería hay mucho que hacer, afortunadamente, pero eso va a ser interesante. Quería darle las gracias a los dos por participar, a José Miguel y a Gustavo. Ha sido muy entretenido, he aprendido bastante sobre temas de la ley del cobre y el efecto que tienen en la minería. Y a nuestra audiencia los quiero dejar invitados para que sigan nuestro canal de YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, Gustavo, adiós, José Miguel, gracias por venir.